Buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor os bendiga grandemente en esta tarde. Estamos gozosos por estar aquí en la casa del Señor compartiendo la palabra del Señor. Estamos aquí dispuestos a honrar al Señor, ¿no? A nuestro Dios. Hoy vamos con el versículo 13 al 16 del tercer capítulo de la carta de Santiago. El estudio de hoy se llama La sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Esta es la primera parte. Si el Señor lo permite, estos 2 miércoles estaremos hablando acerca de cada una de ellas, la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Para ello le invito a que usted abra la epístola universal de Judas y vayamos al capítulo 3. Capítulo 3. ¿Yo qué dije? ¿Judas? No, es Santiago. Era para ver si estaban atentos. Santiago. Y aquí lo tengo abierto, mira. ¿Se lo encontró? Póngase en pie, por favor. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el 1 para recordar lo que estamos estudiando. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, y ella misma es inflamada por el infierno. 7. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir las aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Versículo 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Vamos a ir en oración a nuestro Padre del Cielo, caminando este momento. Decirle que toque nuestros corazones, Señor, toque nuestra mente. Queremos hoy glorificar tu nombre. Queremos escuchar tus instrucciones, conocerte más. Toca nuestra vida, Señor. Que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, a nuestra mente, que la podamos entender, que la podamos recibir con humildad, que la podamos recibir con gozo, aún la exhortación, Señor, que tienes para con nosotros, porque viene de ti, es amor traducido en cuidado, en darnos alertas a cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender lo que es la sabiduría del cielo y la sabiduría terrenal, para que podamos nosotros crecer en esa sabiduría de Dios y estar vigilantes
para no caer en esa sabiduría terrenal. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Bendice a todas las personas que estamos aquí, a los que nos están viendo, y añade, Señor, salvación a aquellos que no la tienen, y bendición a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedo tomar asiento, mi hermano. Mucha gente en el mundo hoy alardea que la humanidad ha ido alcanzando un conocimiento muy grande. Eso es verdad, ¿eh? No hay más conocimiento en el mundo conocido en toda la historia de la humanidad. Este es el tiempo donde más podemos nosotros tener conocimiento absolutamente de todo. En un milisegundo, las computadoras pueden transmitir información a cualquier parte del mundo. Tú te puedes comunicar en milésimas de segundo con una persona que esté al otro extremo del mundo. En este siglo, ese proceso de información nos ha llevado a conocer muchos descubrimientos en el mismo instante, en vivo. Hoy tienes en tu bolsillo a disposición un móvil donde puedes tener las 10 más importantes y grandes bibliotecas del mundo. Puedes entrar fácilmente a la biblioteca de Washington, puedes entrar a la biblioteca de Londres, a la de Nueva York, en un segundo, y puedes entrar a toda la biblioteca. Nomás la biblioteca de Washington tiene la módica cantidad de 160 millones de obras y 80 millones de libros. Puedes tener acceso a muchos de ellos. Sin embargo, el ser humano jamás había estado tan lejos de resolver los problemas fundamentales de su vida. Con tanta información que hay, la persona, el ser humano, no sabe quién es y cuál es su propósito en su vida. Con toda la información que tenemos, no entendemos los problemas fundamentales del ser humano, las preguntas básicas del ser humano. Y eso lleva a las personas a tener un distanciamiento y una diferente opinión con otros seres humanos. De ahí vienen las guerras, ¿no? Porque algunos se sienten mejor que otros. Y viene el distanciamiento, ¿no? Es una época que es muy egoísta. La persona solo quiere vivir para sí mismo, ¿no? Y el principal objetivo es él, no la otra persona. Pero la Biblia afirma que hay dos tipos de sabiduría en el mundo. La primera es la sabiduría de Dios, que es dada por el mismo Dios, conforme a la mente de Cristo en la vida de aquellos que creen en Jesús, que tuvieron vida nueva. Y hay otra sabiduría terrenal, la sabiduría humana, la que viene de la carne, la que viene del ser humano, que el centro de esa sabiduría terrenal es el ser humano, dejando de lado a Dios. En estos versículos que vamos a estudiar, mis hermanos, Santiago describe dos clases de sabiduría y la llama de muchas formas. Una sabiduría terrenal, falsa, que es diabólica y que procede del infierno. Y otra que es verdadera, es una sabiduría del cielo que viene de lo alto de Dios. Sabemos, mis hermanos, que la Iglesia en este momento está sufriendo una persecución por su fe, pero dentro de la Iglesia ellos están teniendo divisiones, están teniendo rivalidades entre ellos mismos, por lo que piensan, por lo que sienten. Y comienza Santiago a exhortarlos para que vean su propia realidad, como en un espejo, como dice él, ¿no? Para que ellos vean y se examinen su fe. Santiago está dirigiendo, se está dirigiendo todo el tiempo en la epístola con ese equilibrio, ¿no? Mira tu forma de hablar y mira tu forma de comportarte. Mira tu fe y mira tus obras. Le dice a los maestros, mira que no te hagas maestro simplemente porque
por vanagloriarse, porque tendremos mayor juicio. Los que enseñan, hazlo porque es un don de Dios. Y dice que aquel que tiene sabiduría no simplemente diga que la tiene, sino que la demuestre por medio de su manera de vivir. Eso es lo que vamos a ver hoy. Que el que diga que tiene sabiduría, y esa sabiduría proviene de la palabra de Dios, lo tiene que demostrar por medio de su manera de vivir. Mis hermanos, en pocas palabras, esto es un examen. Hoy vamos a tener un examen. Todos nosotros. La palabra de Dios nos va a examinar nuestras propias vidas. Va a examinarte a ti y a mí. Vamos al versículo 13 del capítulo 3 de Santiago. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Le voy a resumir los 4 versículos. Mira lo que va a tratar este estudio en 4 versículos. Se los voy a resumir en esto. Escucha bien. Mira lo que quiere decir Santiago. Si alguno de ustedes es sabio o entendido o experto, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada que sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Eso es lo que quiere decir Santiago en estos versículos que vamos a estudiar. Dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido? Le está preguntando a la congregación, está preguntando a los hermanos, y hoy nos está preguntando Santiago, el Espíritu Santo, a nosotros. ¿Quién es sabio aquí y entendido entre vosotros? Pues muéstrelo por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Mostrar la buena conducta, no simplemente las obras, sino en sabia mansedumbre, en humildad. Mis hermanos, la forma de conocer a los verdaderos maestros, que se está refiriendo aquí Santiago, y a los verdaderos creyentes, es mediante los frutos. Es decir, su forma de comportarse, su manera de vivir. Y no solamente la manera de vivir cada domingo o cada miércoles, todos los días de nuestra vida. Le recuerda que antes se enseñó que la fe debería mostrarse por las obras, y ahora la sabiduría y el entendimiento deben hacerse evidentes de la misma manera, por las obras de sabia mansedumbre. ¿Qué es esa palabra o qué significa mansedumbre? Significa humildad, ser amables, ser mansos. Es la disposición de aceptar sin reservas, sin miramientos, lo que Dios establece en su palabra. Asumir su voluntad sin condiciones, como un siervo que sirve a su amo. Esa palabra mansedumbre tiene que ver mucho con Dios, de recibir su voluntad con amabilidad, con mansedumbre, ser mansos, dóciles. Queremos recibir eso, ¿verdad? Su palabra con mansedumbre, con docilidad, para hacer su voluntad. Dios ha llamado a sus hijos a buenas obras, preparadas ya de antemano. ¿Sabías eso, verdad? Para que sea el estilo propio de tu vida, la vida de cada creyente. Y eso lo dice la palabra de Dios en Efesios 2:10. Mire, porque somos, ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Tenemos que andar en ellas. Y para poder entenderlas y saber cuáles son y andar en ellas, debemos ser humildes. Debemos decirle, sí, Señor, voy a obedecerte, aunque mi carne diga todo lo contrario. Aunque vaya en contra de mis planes, ¿no? De mi corazón. Una de las características de los ciudadanos del reino de Dios es la mansedumbre, que constituye
una bienaventuranza. Tú lo has escuchado, lo que dice Mateo 5:5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Claro, ellos van a recibir la heredad. ¿Por qué? Porque fueron humildes y reconocieron su pecado, reconocieron que necesitaban un Salvador. Más ejemplos de mansedumbre. Es una persona que cuando recibe una injuria, recibe cosas contrarias a lo que es, ¿no? Hablan mal de ti, esa persona no devuelve el mal, no se venga. ¿Sabe que la venganza es de quién? De Dios. Si hablan mal de esa persona, el manso se queda ¿qué? Calladito, y simplemente va a orar y encomienda la causa a su Señor, a su Salvador, y espera que Él actúe. Muchas veces queremos actuar nosotros. Entonces el Señor dice, ¿qué quieres? ¿Que tú actúes o yo? Entonces tú le dices, pues tú, Señor. Entonces el Señor dice, quítate del medio. Ora. El ejemplo supremo de mansedumbre en el obrar cotidiano es ¿quién? Jesucristo. Ese Señor Jesucristo. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended ¿de quién? De mí, de Jesús. Que soy ¿qué? Manso y humilde. ¿De qué? Del corazón. Eso es muy importante. Y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre, mis hermanos, es la condición propia de un discípulo de Cristo. Si tú quieres o sois un discípulo de Cristo, te caracteriza la humildad, la mansedumbre. Porque Él dice, el Señor Jesucristo dice, aprendan de mí. Y como Él es nuestro Maestro, tenemos que aprender de Él y ser como el Maestro, humildes de corazón. La mansedumbre alcanza la suprema expresión en la entrega personal y voluntaria que hizo el Señor Jesucristo. Él se entregó voluntariamente, personalmente. Y mira esto tan importante, Él se sujetó al plan de redención del Padre. Quiso hacer la voluntad del Padre, siendo Dios encarnado, ¿verdad? Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos 10:7. Entonces dije, está hablando el Señor Jesucristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesucristo es humilde. Dice, quiero hacer la voluntad del Padre. Se sujeta a la sabiduría del cielo. La mansedumbre ha de ser la forma natural del cristiano. Como es natural que tú respires. Como es natural que tú comas. El comportamiento del cristiano debe ser manso, humilde. La mansedumbre no se expresa por sumisión a un mandamiento, es por la comunión con Cristo. Mis hermanos, no venimos simplemente a este mundo a cumplir una voluntad escrita. Lo primero es una comunión con Cristo, y Cristo nos enseña su palabra, es la comunión con Cristo. La vida cristiana, mis hermanos, no es asunto de religión. No son normas impositivas. Tienes que hacer esto. Tienes que buscar esto. Es una comunión con Cristo Jesús. Cristianismo es una comunión con Cristo. Una relación íntima, diaria, personal con el Señor Jesucristo por medio de la acción de su Espíritu en la vida del creyente. La mansedumbre ha de mostrarse. ¿En dónde? En tu familia, en el trabajo, en la iglesia, en las relaciones interpersonales, en cualquier ámbito. Tú tienes que mostrar esa mansedumbre. Mira lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si ves que nos aparta del egoísmo, porque más adelante Santiago va a hablar del egoísmo, del ego, del yo. Pero la mansedumbre nos aparta de buscar nuestro propio bien. Tenemos que buscar
la del otro. Y cuando buscamos el bien del otro, muchas veces tenemos que perder. ¿O no? Que realmente está ganando. Pero quizás pierdes tiempo por ayudar a alguien, quizás pierdes dinero por ayudar a alguien, quizás pierdes, ¿qué más? Bienes para dar a otros. Hay un precio para ayudar a otra persona. Y lo debemos hacer sin quejarnos. Y eso evidencia que tú tienes una comunión con el Señor Jesucristo. Eso lo evidencia, porque eres humilde, eres manso. Ese término mansedumbre en el texto griego, en el texto original, nos habla de un caballo domado. De un caballo domado. Usted sabe que los griegos no escribían tan literal como nosotros, pero daban ejemplos para que la gente entendiese. Dice que esa mansedumbre es como un caballo domado. ¿Qué hace un caballo domado? Obedece a las instrucciones de su jinete. ¿Y qué hace un caballo salvaje? ¿De qué sirve un caballo salvaje? El caballo salvaje va por donde quiera. Y así es una persona que no es mansa, que no es humilde, va por donde quiere. No le importa a su amo, las instrucciones de su amo. Pero el manso es domado, ¿por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo, para que me entendáis. Va de acuerdo a las Escrituras. Se somete a su dueño, se somete a su Señor. Y va a funcionar. Y va a ser útil. Un caballo domado es muy útil, de verdad. Es demasiado útil. Es poder bajo control. Un caballo pesa mucho. Tiene mucha fuerza. Puede mover un coche, un carro, coche. Lo puede hacer, pero es un poder bajo control. Mansedumbre, ser amable, ser humildes, tener el poder bajo control. Tener tus emociones bajo control. Aunque la gente lo piense diferente. La gente dice, ay, este es como tonto o como tonta. Le hago una cosa y no dice nada. Le hago otra y tampoco. Le hablo y le digo y no dice nada. No, esa persona está bajo control. El poder que tiene está bajo control, ya está domado por el Espíritu Santo. El creyente, por lo tanto, no debe ser arrogante, como ese caballo salvaje, ni presumido, ¿no? Ni presumir de lo que hace, sino guardar modestia, guardar sobriedad delante de los demás. La mansedumbre, ¿sabe cómo podemos llegar a ser mansos? Porque eso lo estamos estudiando los domingos. Es un fruto, es una virtud del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. La mansedumbre es el fruto del Espíritu en nosotros. Tú no lo puedes lograr por ti mismo. Para que me entiendas, tú mismo no te puedes domar. Es el Espíritu Santo que hace en ti para que obres. Él es el que produce el querer. Él es el que produce el poder. Tú vienes a que dice, ay, yo vine hoy al estudio, vencí mi carne. Pero cuando estás aquí dices, gracias Señor, porque fuiste tú el que me hiciste vencer. Lo mismo cuando oras, vas y oras y dices, wow, oré 30 minutos, quiero orar 30 minutos. Y piensas que eres tú. Pero cuando terminan los 30 minutos o una hora dices, wow, Señor, no era yo. Eras tú el que me estaba llamando para tener una relación contigo. Es el Espíritu Santo que te puede hacer humilde. No hay otra forma. No hay otra forma. La mansedumbre nunca es maliciosa. Nunca busca el mal. No es buscadora de lo suyo. O sea, el humilde no busca lo suyo. Busca el bien de los demás. No es arrogante, ¿no? Hay mucha gente que dice, soy tan humilde. Usted no ha visto, mi hermano, soy tan humilde. Eso es arrogancia. Arrogancia. Nunca es vengativa. El manso nunca se venga de los demás. Por eso el mismo Santiago, que ya lo estudiamos, dice en el capítulo 1, 21, aquí lo tengo, dice, por lo cual desechando toda inmundicia, la carne, ¿no? Y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada. ¿Cuál es la palabra implantada? La palabra de Dios, la cual puede salvar
vuestras vidas. Dice que desechemos todo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Desecha todo lo que no te sirve. Y recibe, ¿qué? La palabra implantada, la palabra de verdad. Hoy recibe lo que estás escuchando de Dios. Recíbelo en tu corazón. Que te choca con tu carne, sí, qué bueno. Te está chocando, te está confrontando, pero recíbela con humildad. La mansedumbre debe caracterizar a todos en el reino de Dios. Y no te debes apoyar en tu propia sabiduría, porque esa sabiduría es terrenal. Y lo que dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová. Confía en Dios de todo tu corazón. Vuelve otra vez al corazón, importante. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia inteligencia. No te apoyes en tu propia sabiduría, porque vas a fallar. Confía en Dios. Confía en lo que te dice Dios. Busca la dirección de Dios. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios son guiados por su Espíritu, por el Espíritu Santo de Dios. Se dejan guiar por el Señor, no por su propio entendimiento. El que sigue el propio entendimiento va a fracasar. Lo que cree de sí mismo o de una situación. La forma de demostrar que alguien es sabio y entendido, como lo dice Santiago, es su manera buena de vivir. ¿Dices que eres creyente? Debes vivir como dice Dios. Y de verdad vas a ser un sabio. Y no se trata de hechos esporádicos, ¿no? Me comporto bien de lunes a viernes y el fin de semana ya no me acuerdo de Dios. No es eso. Es una forma de vivir cotidiana. En la familia. No puede ser uno en la familia y otro en la iglesia. En casa eres el diablo y aquí eres un angelito. Eso no funciona. Estás viviendo una doble vida. O a solas eres alguien y en público eres otro. ¿Qué es ser sabio? Es adquirir sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Recuerda ese texto? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría. Sabiduría es comportarse conforme a lo que Dios quiere. Y está consignado en la palabra de Dios. Por eso debemos conocerla. Está aquí. Está aquí. Debemos hacer caso a lo que está aquí. No a nuestros sentimientos, no a lo que dice la gente, no a lo que dice el mundo, no a lo que dice el común de la gente. Tenemos que obrar y hacer y pensar y sentir según la palabra de verdad. La palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Todo comienza con el temor a Dios. Y es verlo como Él es. Si tú lo ves que Dios es santo, que es poderoso, que es creador, que es hacedor nuestro, que Él es amor, que Él es perdón, que Él es misericordia, pero también es fuego consumidor, ¿no? Él es juez. Y al verlo tal como es, eso produce en nosotros temor, o sea, reverencia, admiración, respeto por Dios. Y por tanto, cuando conocemos a un Dios así, queremos obedecerlo y queremos hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad del hombre no es así. Primero, no es perfecta. Quizás te agrada a ti, pero a otros no. Y no es buena, porque viene de tu carne. Esa es la diferencia. No es sabio aquel que conoce mucho, mis hermanos, no. Sino aquel que vive bajo la voluntad de Dios. ¿Quieres saber qué tan sabio eres? Mírate o mira tu vida, cómo la estás conduciendo bajo la palabra
de Dios. Lo contrario al sabio es el necio. El necio es falto de sabiduría. El que quiere gobernar su vida por sí mismo es un necio. Es de dura cerviz. No quiere ir con la palabra del Señor. Como era el caso de la conversión de Pablo. Mira lo que dice Pablo aquí. Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mí, conducta en otro tiempo, lo que era antes en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo, antes de conocer a Jesucristo, perseguía a los cristianos para saludarlos, ¿verdad? ¿Qué hacía? ¿Ah? Los mataba. Dice que él estuvo presenciando la muerte de Esteban. Quería ir contra ellos. ¿Era sabio? No, no era sabio, no conocía al Señor. No era sabio porque no vivía conforme a la voluntad de Dios. Quizás tenía mucho conocimiento. Sabiduría no es simplemente tener mucho conocimiento. Porque Pablo tenía mucho conocimiento, hablaba otros idiomas y conocía mucho de la ley. Pero él no tenía la sabiduría del cielo, que es vivir conforme a la palabra de Dios, a lo que Dios demanda de nosotros, porque él estaba persiguiendo a los cristianos. Quien es sabio muestre por la buena conducta, por medio de obras, en sabia mansedumbre, dice Santiago en el versículo 13, el que es verdaderamente sabio se evidencia por su manera mansa de obrar. Yo a veces le digo a la gente, la sabiduría no simplemente se escucha, la sabiduría se ve. La sabiduría no simplemente se escucha, la sabiduría se ve. Tú sabes cuando alguien es sabio por la forma de proceder. Y una persona sabio va y consulta a Dios primero. Y una persona necia consulta a su corazón, que es todo su ser. Ya vimos lo que es el versículo 13. Una sabiduría que nos está explicando ahí Santiago. Ahora vamos a ver qué es la falsa sabiduría, la sabiduría terrenal. ¿Cuáles son los frutos de esa sabiduría? ¿Cuáles son las características de esa falsa sabiduría o de esa sabiduría terrenal? Está en el versículo 14 y 15, y en el 16 está las consecuencias de esa falsa sabiduría. Vamos a leer ahí. Regresemos a capítulo 3 de Santiago, versículo 14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Al comienzo le dice, recordemos, le dice en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues que lo demuestre con su manera de obrar, su manera mansa de obrar, por su conducta. Pero si tenéis celos, y él seguramente estaba viendo en la iglesia, yo veo que tienes celos amargos. Dices que eres sabio y que eres manso, pero os estoy viendo. Él estaba viendo eso en la congregación. Tienes celos amargos. Vives en contención, en rivalidades en vuestro corazón. Te jactas de lo que no eres. Te vanaglorías. Y con esa actitud mientes en contra de la verdad de las Escrituras. Porque estás haciendo todo lo contrario. Eso es lo que está diciendo Santiago. Dice, esa sabiduría no es de lo alto. Lo que yo estoy viendo no es de lo alto. Dices que eres sabio y entendido, pero tu manera de obrar no es una sabiduría que viene de lo alto, porque demuestras todo lo contrario con tu forma de obrar. ¿Entendéis? Vamos al versículo 13, vamos palabra por palabra. Pero si tenéis celos, ¿qué? Amargos. Es una envidia, también se puede traducir. Eran evidentes, mis hermanos, los problemas espirituales que sufría la iglesia en el primer siglo, donde Santiago
está escribiendo. Los lectores de la epístola estaban involucrados en luchas internas que Santiago califica con celos amargos. Celos en la Biblia tiene dos connotaciones. Celos, cuando dice que el Señor tiene celo por su casa, ¿no? Quiere proteger su casa, es un celo positivo, pero hay celos amargos. Y estaba habiendo celos amargos en la iglesia donde él escribe, a los oyentes que él escribe. Habían creyentes no con el corazón lleno de sabia mansedumbre, y no eran humildes, sino que tenían celos amargos, celos destructivos, celos dañinos. Tenían envidia porque no podían tener lo que el otro tenía. Unos celos que no se preocupan por los sentimientos de los demás, unos celos que no se preocupan por el bienestar de los demás, unos celos que no le impedía a esa persona obrar mal contra el hermano. Para aterrizar esto, te voy a decir cómo es una persona con celos amargos. Escucha. Una persona con celos amargos es una persona que lleva o basa su vida en la sabiduría humana, en su propio parecer. No quiere consultar la palabra. Se guía como él quiere o como ella quiere. Deja de lado la sabiduría de Dios. Esa es una persona con celos amargos. Su proceder, su accionar, su manera de vivir, le parece a esa persona recta. O no, yo estoy obrando rectamente. Pero el final es un camino equivocado, porque le está creyendo y está actuando conforme a su modo de pensar. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Rectos, pero su fin es camino de muerte. Y hay gente que es obstinada, hay gente que es de dura cerviz. Yo me voy por aquí, yo me voy por aquí, yo me voy por aquí, estoy convencido. Y le muestran la sabiduría del cielo. No, es que es por aquí. Pues vas por el camino equivocado. Una persona con celos amargos solo busca salir del problema presente, ya, rápido, pero no considera todas las consecuencias de su dictamen, de su solución. No mide las consecuencias, solo obra porque quiso así hacerlo, sin preguntarle a Dios. Estas personas son egoístas, miran sus propios intereses, no les importa a los demás. Quieren realizarse en su situación. Viven en un mundo en que sus propias ideas, deseos y normas son la medida para todo. Es más, mira, estas personas que son con celos amargos, tienen envidias por otros, quieren hacer su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Y el que se compagina, el que piensa igual que esa persona, son excelentes amigos. Son los amiguetes de toda la vida. Pero el que no esté en su plan, no esté en su sabiduría humana, terrena, es un enemigo. Es un enemigo. Es un enemigo, y tanto así que esa persona ve que la otra no está acorde a lo que piensa, porque quizá la otra persona se está rigiendo por la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la persona que con celos amargos solo se guía por su propio entendimiento, entonces ahí es donde viene la contienda. Y esa contienda es rivalidad. Por eso el versículo 13 dice, volvamos ahí para recordarlo, pero si tenéis celos amargos y contención, rivalidad en vuestro corazón. Esos celos amargos, dañinos, envidiosos, generan ¿qué? Rivalidad. Claro, tú no piensas igual que yo. Eres mi enemigo. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros un solo cuerpo? La fe en Jesucristo. Esa fe es común a todos porque todos creemos ¿en qué? En una sola verdad. ¿Qué tal que este grupo tuviera una Biblia diferente a la de este grupo? Y este grupo tiene una Biblia diferente a estos dos grupos. ¿Habría unidad? No habría unidad. Por tanto, la persona que tiene celos amargos es contenciosa, busca rivalidad, es agresiva.
ese egoísta al extremo. Es lo que yo quiera por encima de la palabra de Dios y por encima de cualquier persona que pueda interrumpir mi plan para seguir lo que yo quiero. Es una persona contenciosa, que quiere solo su satisfacción personal. Su autorrealización va por encima de la voluntad de Dios y de todo el mundo. No le interesa a nadie. Puede pasar por encima de la familia, de amigos, de los trabajadores, de la iglesia, de la palabra de Dios, por cumplir su autorrealización y su satisfacción personal basados en su propia sabiduría terrenal. Una sabiduría que lleva a la soberbia, al orgullo, porque desplaza lo que Dios quiere de esa persona. En una persona así no hay humildad. En una persona así no es dador, no es amoroso, no es un hijo obediente de Dios. Es hijo de otro. ¿De quién? Pablo dice, Santiago dice que ¿de dónde provienen estos celos amargos? Dañinos. ¿De dónde proviene la contención, la rivalidad? Lo dice el versículo 13. Leámoslo. Vamos ahí mismo. Versículo 3. Dice 14. Pero si tenéis celos amargos y contención, ¿en qué? Vuestro corazón. Viene de ahí, viene del corazón. El corazón en la Biblia, o para el judío lo entendía muy bien, el corazón es toda la persona. Es lo que piensa, es lo que siente, es el centro de la acción moral de la persona. Eso es el corazón. Como está el corazón, está la persona, ¿verdad? La persona tiene gozo en el corazón, ¿cómo está la persona? Con gozo. Una persona con el corazón lleno de envidia, ¿qué tiene? Envidia. Jesús lo dijo, porque donde está tu tesoro, también está allí tu corazón. Mateo 6:21. Estos celos amargos y estas rivalidades entre ellos salen al exterior. Van a salir tarde o temprano de una persona así. Hermano, eso es difícil de ocultar. Una persona con celos amargos en el corazón, un día va a explotar. Porque es la persona en sí. ¿Entendéis? Va a explotar, va a dar a conocer porque se está negando a ser él mismo. Está dando una apariencia, es un hipócrita, ¿no? Está mostrando lo que no es, pero por dentro en su corazón hay contienda. Por eso el Señor dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un día se va a manifestar, mis hermanos. Hay gente que dice, es que comenzó tan bien, pero sí, terminó mal. Abrió su corazón. Abrió su corazón. Desafortunadamente esta situación prevalece mucho en el pueblo de Dios, mis hermanos. Y si usted está en una iglesia así, no huya, porque esto es bíblico. No huya porque en la iglesia hay cabritos, en la iglesia hay cizaña, ¿verdad? Y no hay que cortar la cizaña porque se puede cortar el trigo y el que hace eso es el Señor Jesucristo. Y también hay lobos disfrazados de ovejas. No, es que en esta iglesia, no, mira lo que me encontré. Y quizás se vio en el espejo del baño. Tienes que ser maduro, mi hermano. Tienes que ser maduro. Tienes que ser maduro. Si encuentras personas así, ora al Señor. Y tú sé el manso, y tú sé la luz y la sal. Otra cosa es que perviertan el evangelio en el púlpito. Esa es otra cosa diferente. Ahí sí, huye de ahí, huye. Pero si hay cosas de estas, porque esto es bíblico, le sucedía a cristianos. Santiago le está hablando a cristianos, no le está hablando a gente del mundo, le está hablando a cristianos. Desafortunadamente esta situación prevalece en el pueblo de Dios en todas partes y en todo tiempo de la iglesia, desde el primer siglo hasta este siglo. Personas que están de acuerdo con su necedad, personas que encuentran eco, que encuentran amigos para seguir su propia necedad, hacen sus grupos, y los que no hacen su otro grupo, ¿no?
Una persona cuya motivación tiene como base la sabiduría del mundo, la terrenal, es inevitablemente una persona jactanciosa. Por eso el versículo 14, vamos allí, leémoslo nuevamente, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Jactarse es vanagloriarse. Esa persona que está ahí obstinada y dice: no, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer porque yo soy así. Se está vanagloriando. Y Santiago está diciendo: cesad, parad de autovanagloriaos. Para de jactarte. Porque al hacer eso, al tener celos amargos y tener rivalidad, contención, estás mintiendo contra la verdad. Estás dando mal testimonio. Estás mintiendo contra la verdad escritural, la palabra de Dios. ¿Está yendo en contra de quién? ¿Del mismo Dios? Mira lo que le sucede a una persona que claramente es un pecado, ¿no? El vanagloriarse. Mira lo que le sucede. Proverbios 16, 18 al 22. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado, dichoso. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. El entendido hallará el bien, hallará el camino, porque confía en Jehová. Pero el que no lo hace es un soberbio, y Dios va a quebrantar ese soberbio, esa altivez del espíritu, ¿no? De buscar su propio beneficio, no el de los otros. Dice que es mejor humillarse con los humildes y no recoger despojos con aquellos que siguen mis deseos terrenales, ¿no? Porque solamente serán despojos porque se darán cuenta que han faltado a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Mira lo que dice Pablo en Filipenses, Filipenses 2, 3, 5. Nada hagáis por ¿qué? Por contienda o por vanagloria. Nada. Es todo lo contrario a lo que se está aportando la Iglesia en este momento. Y Santiago dice lo mismo que está diciendo Pablo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Tienes que ver al otro superior. Así piense diferente a ti. Así tú tengas más estudio que esa persona. Así te vistas mejor que esa persona. Tienes que verlo más arriba que a ti mismo. Tienes que verlo como superior. Y si lo ves como superior, ¿qué haces? Servir a esa persona. No mirando cada uno lo propio, lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Si somos hijos de Dios, tenemos que imitar al Señor, tener ese sentimiento. La persona verdaderamente sabia no gasta tiempo en autoalabanzas. Oh, qué bueno soy. Todo lo hago bien. La persona sabia no hace eso. La persona sabia que sigue los consejos bíblicos no se ensalza, no busca los aplausos, no busca que los focos estén dirigidos hacia él o hacia ella. No busca que los demás lo pongan arriba en un pedestal, no quiere. Santiago en pocas palabras está diciendo que esto, mis hermanos, para que me entiendan más, en palabras un poco secas. Santiago en pocas palabras está diciendo: dejen de ser hipócritas, dejen esa falsa piedad, esa falsa compasión aparente que aparentemente tienen. Dejen ese falso compromiso con la enseñanza bíblica. Oh, soy bíblico. Pero dicen todo lo contrario con su proceder. Porque en su corazón hay corrupción moral y espiritual. Su modo de vivir lo está demostrando. No hay otra cosa más característica de la humanidad caída
pecaminosa, no redimida por Cristo, que el ser dominado por el yo. Repito, lo que caracteriza a alguien, a un impío, es que el ego, el yo, lo domina. No es el Dios soberano. No es la palabra de Dios. Alguien que diga ser cristiano y que sea orgulloso, egoísta, falta de amor, jactancioso, es un verdadero fraude. Y esta manera de vivir va en contra del Evangelio, mienten contra la verdad y van en contra de la enseñanza clara del Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es mentir contra la verdad. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Pero qué hace el soberbio? Su yo. Yo no me niego, yo no tomo la cruz y no te voy a seguir, Jesús, porque yo pienso como yo pienso. Por lo tanto, Santiago está diciendo que si una persona dice que es de Dios y tiene la sabiduría de Dios, pues debe demostrarlo por su manera de vivir. Ahora mire el versículo 15, nos da, ya vamos al final, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Aquí se nos da, esto se parece a los tres, y lo vamos a comparar así para hacerlo bien rápido. Hay tres enemigos del creyente. ¿Cuál es? El mundo, la carne y el diablo. El mundo es esa sabiduría terrenal, la carne es esa sabiduría animal, que ves ahí en el versículo 15, y el diablo, pues la sabiduría diabólica. Vamos a ver una por una rápidamente. Dice, en primer lugar, la sabiduría terrenal. El hombre que tiene esa sabiduría solo piensa en lo que él mismo puede descubrir y lograr por sí mismo. Es motivado por su orgullo, por su contienda, por su rivalidad, por su egoísmo, por su interés personal, por engrandecerse a sí mismo. Es una sabiduría terrenal, de la carne. No le importa a los demás, no le importa la sabiduría de Dios. Deja de lado la palabra de Dios y solo se guía por su propia verdad y su propia iluminación espiritual. La sabiduría terrenal te lleva a pensar esto. ¿Sabes qué te dice la sabiduría terrenal? Te dice, haz tus propias cosas. No consultes a Dios. Búscalas a tu manera. Búscalas, consíguelas. Como dé lugar. Así tengas que pasar por encima de cualquiera. Busca tus objetivos. Y lo más importante eres, primero, tú. Segundo, tú. Y si falta alguno, tercero, tú. Esa es la sabiduría terrenal. La sabiduría animal, la segunda. El animal significa sensual o de los sentidos. Se origina en el hombre natural, el que no percibe las cosas que son del espíritu. Se los he escuchado, ¿no? Dice, primera carta a los Corintios 2:14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son, ¿qué? Locura. No, ¿yo cómo voy a hacer esto? No. Yo quiero ser feliz. Yo quiero hacer mis planes. Yo quiero cumplir mis sueños. Hay que cumplir los sueños tuyos, los sueños de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mira lo que dice Judas 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no puede discernir las cosas espirituales. Piensa solo terrenalmente. Por eso el falso maestro habla cosas terrenales, te ofrece cosas terrenales, éxito, dinero, fama, porque no tiene el Espíritu Santo. El que predica la verdad de Dios te ofrece, ¿qué? Cosas espirituales, porque en él habita el Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma. Los sensuales que no tienen el Espíritu causan divisiones. ¿Por qué? Porque son egoístas, quieren hacer lo suyo.
porque no están regidos por el Espíritu Santo de Dios. Todos sus sentimientos, sus deseos, sus conductas tienen como base su yo y el centro es yo. Tercera y última, la falsa sabiduría es diabólica. La falsa sabiduría humana, que ya la vimos, la terrenal y la carnal, su raíz está en Satanás. Realmente las tres, su raíz está en Satanás. Es el mismo Satanás obrando a través de estos ángeles caídos en influencias a esa persona que quiere hacer su propia voluntad, en que confía en su sabiduría terrenal, en su sabiduría animal, en sus sentidos. Le sucedió aquí en Adán y Eva, ¿recuerdas? Satanás contradijo al Señor y le dijo a Adán: ¿sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Y eso le agradó a Eva. ¡Wow! ¡Qué bueno! Voy a conocer qué es el bien y el mal y seré como Dios. Y eso es lo que hace una persona que basa su vida en una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Su propio Dios es Él mismo, porque quien gobierna su vida es esa persona misma. En otras palabras, le dijo que si ella hacía lo que Dios había prohibido, no solo no moriría, sino que llegaría a ser como un Dios. Mira lo que dice Pablo aquí en 2 Corintios 11:13. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Satanás quiere extraviarte. ¿Qué extravía? Tus sentidos, tu forma de sentir. Satanás quiere darte lo que la carne quiere. Va en contra a lo que dice el Señor y te va a engañar para que no seas fiel a ¿quién? A Cristo. Ahora, el último versículo. Los resultados de la falsa sabiduría son: porque donde hay celos, versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay confusión y toda obra perversa. Aquí no hay que explicar mucho, mis hermanos. Aquí está todo dicho. Hay confusión, hay ira, resentimiento, desórdenes. Donde hay esa sabiduría falsa. Hay desórdenes sociales, personales, divorcios, divisiones raciales, étnicas, económicas, ausencia de amor, de perdón, de confianza, compañerismo, de armonía. Hay juicios, hay condenaciones causadas por la sabiduría humana porque no está bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Hay confusión, pero Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Donde hay confusión no está Dios. Si tomas una decisión y está confusa, Dios no está ahí. Dios es un Dios de paz. Conclusión, mis hermanos. ¿Cómo podemos aplicar todo esto? Escuchadme bien los jóvenes, los niños y los padres. Ya se rieron, ya me están poniendo atención. La tecnología, la ciencia, puedes encontrar mucho. Los jóvenes son expertos para eso, ¿no? Tú le dices: ¿cómo voy y navego aquí con los ojos cerrados? ¿Sí ves que es fácil? Lo hace muy rápido, puede encontrar información muy rápida. Pero te digo a ti que aún con toda la información vamos de mal en peor. Vamos de mal en peor, mis hermanos. Mire lo que dice la Biblia en 2 Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mis hermanos, el mundo piensa que porque ha crecido la ciencia y el conocimiento, el mundo va mejorando. Y vamos viendo que todo va al revés. Los hijos quitándole la vida a sus padres. ¿Has visto cómo ha crecido eso? Impresionante. La vida ya no vale nada. Se cierran en la carretera, los coches se cierran y ya se bajan con el arma. Y no les importa quién está ahí, disparando a diestra y siniestra. Con tanto conocimiento que tenemos
como nunca jamás se vio en la historia. Pero mis hermanos, la solución está en el Señor, ¿no? La solución está en el Señor. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Solo viene esa sabiduría de Dios. Solo podemos adquirir esa sabiduría de Dios. ¿De dónde viene? Esa sabiduría viene de la boca ¿de quién? De Dios. ¿Y sabes qué es la boca de Dios? Su palabra. La sabiduría viene de la boca de Dios, lo que ya dijo en estos 66 libros. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace Dios para dar la sabiduría? Tuve sueños. Yo no digo que sueños, pero yo no creo en tus sueños, ni en los míos. Yo creo en la verdad de Dios. ¿Verdad? Dios da sabiduría a través de su palabra. ¿Quieres tener sabiduría de Dios? Búscala en algo concreto. No algo etéreo por ahí. No es que soñé, yo vi, me pareció ver, sentí. No, en algo concreto. Dios da sabiduría a través de su boca. Viene el conocimiento y la inteligencia a través de su palabra. Ahí viene la sabiduría. ¿Quieres ser más sabio? Pégate a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada ¿de qué? De 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Te hace ver las cosas espirituales y te hace ver las cosas carnales, como lo estás viendo hoy. Porque ella es viva, es eficaz, va a hacer lo que ella fue mandada a hacer y discierne los pensamientos del corazón. La palabra de Dios nos da sabiduría. ¿Sabes también dónde podemos obtener sabiduría? De hombres y mujeres maduros en la fe. Hombres y mujeres maduros que conocen la palabra de Dios. De ellos podemos adquirir sabiduría. Dice, la boca del justo producirá ¿qué? Sabiduría. Mas la lengua perversa será cortada. ¿Quieres un consejo? Busca una persona que sabia, que conozca la palabra de Dios, que tú veas que lo que dice concuerda con lo que hace. Muy bien. ¿De dónde puedes adquirir sabiduría? Las jovencitas que están aquí. ¿Dónde están? Los jovencitos. Jorge no. Los jovencitos. Porque la otra dijo yo, tengo 30. Mira. Los jovencitos, escuchadme bien. Mira esto. Esto es precioso. Esto póngalo a un hombre. Hay ancianos en la iglesia, personas de edad avanzada, que conocen la palabra de Dios, que tienen su vida conforme y acuerdo con la palabra de Dios. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su soporte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿A qué? A amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que no haya mal testimonio. Jovencitas, si tenéis aquí mujeres ancianas, maduras en la fe, escucha cuando te den un consejo bíblico. Escúchalo. Por favor. Que sea bíblico, ¿no? Escúchalo y obedécelo. Ahora, ¿dónde más podemos adquirir esa sabiduría? Bueno, por la instrucción, aquí en estos estudios bíblicos y también en las prédicas. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? ¿Amas la sabiduría de Dios? Ay, ¿te gusta estudiar la palabra? Por más que llevemos 1 hora y 35 minutos. Y 5 minutos. Más que el que aborrece la reprensión es ignorante. Se te da instrucción en las prédicas, las mujeres maduras vimos, en los estudios bíblicos, y hay que hacer como Salomón, ¿no? Que no pidió riquezas, no pidió ejércitos, no pidió éxito, no pidió bienes, pidió ¿qué? Sabiduría. Y Santiago dice en el capítulo 1, el que le falta sabiduría, dice, pídasele a Dios que Él dará ¿qué? Abundantemente y sin reproche. No te va a reprochar. ¿Cuánta quieres? Toma. Pero cuidado, el que pida sabiduría y Dios se la da, tiene que obedecer, porque si le pide sabiduría a Dios y va y le muestra y no obedece, ¿de qué le sirvió?
De nada, no le sirvió de nada. Pide sabiduría, tú joven, tú jovencita, tú niño, ¿dónde están los niños? También tiene que pedirle sabiduría a Dios, ¿sabes por qué? Para que no haya jactancia en tu corazón, para que no haya rivalidad en tu corazón, para que no sigas la sabiduría terrenal, tu propio pensar. Tienes que orar a Dios, joven, jovencita, niño, a Dios y decirle, quiero tu sabiduría del cielo. Que si en tu casa hay no hay armonía, no hay unidad familiar, ora a Dios para que se muestre esa sabiduría del cielo en tu casa, para que no haya rivalidades, para que a ti, niño, niña, el Señor te dé habilidad de decirme, a veces no me trato bien con mi hermanita, ayúdame a tratarme bien con mis hermanos. Eso es orar por sabiduría. El principio del conocimiento es el temor a Jehová. Y por último, mis hermanos, las iglesias están siendo gobernadas por esta sabiduría terrenal. Están tomando el Evangelio, diluyéndolo, agradando los oídos de los pecadores, no están predicando perdón, arrepentimiento, solo quieren atraer personas, llenar las iglesias. Pero ¿cómo se va a llenar una iglesia con métodos carnales? Va a traer solamente personas carnales y se va a llenar. Pero si tú usas métodos espirituales, la palabra de Dios como está escrita, traerás ¿qué? Personas espirituales. Vivimos una época donde la palabra está diluida, cambiaron el mensaje de la cruz por un mensaje dócil, atrayente, donde el centro eres tú, el ser humano, no Dios. No, es un Dios servir, el que tú vienes a pedirle cosas todo el tiempo para que te haga, pero tú no te donas como hijo de Dios, no te donas como una ofrenda, con todo su ser. Usan mecanismos humanos en sus congregaciones para que crezcan. Acomodar lugar, no les importa qué comidas, infinidad de cosas, para atraer gente que están gobernadas por una sabiduría terrenal. Lo que necesitamos como iglesia, mis hermanos, es la sabiduría del cielo. Amén. Pongámonos en pie. Vamos a orar al Señor.